Conmemoramos hoy la celebración, una solemnidad más, porque si se han dado cuenta que venimos en una serie de solemnidades, la Santísima Trinidad, Pentecostés, y hoy el Corpus Christi. Antes de hablar, digamos, del contenido o del mensaje de las lecturas, comparto con ustedes un poco la historia de cómo surgió esta solemnidad dentro de la Iglesia, dentro de la tradición católica, y básicamente viene hacia el siglo más o menos, o hacia 1208, en una región que se llama Cornillón. Había unas monjas, y dentro de ellas había una que era especialmente adepta a la Eucaristía, y ella venía pidiéndole a sus superiores que se celebrara una fiesta en honor al cuerpo y la sangre de Jesús, que especialmente ella pues tenía esa inclinación a celebrar con el cuerpo y la sangre de Cristo, a hacerle honor y memoria. Entonces, que creía conveniente que dentro de la iglesia existiera esta celebración. Pero bueno, pasaban los años, era mujer, estaba en un contexto netamente patriarcal de la iglesia, y esto no se tuvo en cuenta. Salvo que a mediados del siglo XIII, un sacerdote que se llamaba Pedro de Praga tenía, pues lo que cuentan los relatos de la iglesia es que en ese tiempo él pasaba por unas dudas en su fe siendo sacerdote, y que quiso ir a hacer una peregrinación hasta Roma para hacer como un acto de reflexión y de buscar nuevamente ese camino y cómo fortalecer sus creencias dentro de esta vocación que él había elegido. Y dice la historia o los recuerdos de este padre que él le pedía al Padre que su fe se fortaleciera, que él pudiera recuperar su creencia y el enfoque a lo que él había elegido para servirle a Dios. Entonces, ocurre que en el año 1263, mientras él celebraba una Eucaristía, en el momento en que estamos haciendo la consagración con todos los participantes, él partió la hostia, y en ese momento de la hostia, al partirla, surgió sangre y cayó sangre sobre el altar. Entonces, en ese momento, pues para él fue un choque muy fuerte, porque él hizo una pregunta en ese momento: ¿será que esto que yo celebro acá sobre el altar sí es verdadero? Y esa misma pregunta, que ella empieza a introducirme un poco hacia las lecturas de hoy: ¿será que esto que tú vienes a celebrar aquí hoy, frente a este altar, o frente a esta montaña, como lo poníamos hace 8 días, es verdadero para ti? No para mí, para ti. Es decir, yo soy el celebrante de esta reunión que llamamos Eucaristía. Les pregunto, ¿quiénes son los consagrantes? Todos nosotros, me incluyo, ¿sí? Pero así como ustedes van a cualquier celebración, a una comida, siempre hay alguien que preside, es decir, alguien que sirve la mesa, alguien que da las palabras, se delegan algunas responsabilidades. En el caso nuestro como sacerdotes, una de nuestras responsabilidades es presidir en el altar, encabezar la mesa, no a nombre mío. Yo soy el menos digno para estar ahí, que es donde también a las personas que vienen a las Eucaristías los invito a que cuando sepan que un sacerdote está equivocado en algunas cosas, en el momento en que está consagrando, usted mire más arriba. Es que no soy yo. Usted pídale a Dios, pídale al Espíritu Santo que sobre esta persona que está consagrando a nombre de todos nosotros, sea Él el que consagre ese pan y ese vino. Porque para criticar, eso sí, somos buenos. Entonces,
Este sacerdote vivió esa experiencia y eso se llama el milagro de Bolsena, porque fue el sitio donde él hizo la celebración, allá en Italia. De ahí el Papa que estaba en ese tiempo envió a un señor muy conocido en nuestra teología, o en la teología católica, Santo Tomás de Aquino. Solo que en el tiempo era Tomás de Aquino, un sacerdote que sí tenía cierto reconocimiento ante el Vaticano, y este Papa lo envió a que revisara qué había sucedido allá. Y a partir de la revisión que él hizo, se instituyó una celebración que hoy en día aún en la iglesia se mantiene. Esa celebración normalmente se hace 60 días después de Pascua, exactamente. ¿Ven? Entonces normalmente cae hacia el jueves. Pero ¿qué hace la iglesia? Para poderlo compartir con la mayoría de personas que asisten el domingo, se corre al siguiente domingo. ¿Ven? Entonces, eso dentro del calendario litúrgico. Eso dentro de la historia de cómo surgió el misterio o la celebración de la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo, del Corpus Christi. Entonces, sí, hay científicos que han estudiado estos, porque esos restos están guardados allá en la iglesia, y hay científicos que los han estudiado. Entonces pueden buscar en YouTube a un señor que se llama Ricardo Castañón, Milagros Eucarísticos, y él les explica muy bien esos estudios que él anteriormente los hacía como ateo. Él no atacaba a la iglesia, sencillamente no creía, pero sí le interesaba que las personas que decían ser creyentes creyeran en libertad y no por condicionamientos. Es decir, él investigaba todos esos milagros, milagros no solo eucarísticos, sino milagros de imágenes que lloran sangre o exudan sangre por las manos o por los ojos, y él iba hasta esos sitios a tomarles muestras, a hacerles escáneres con rayos X y a verificar si no eran mangueritas o mecanismos, para decirle a la gente, pues no sé cómo explicar esto que está pasando, pero es verídico. Yo no puedo explicar cómo esta imagen de yeso suda sangre, pero es verídico, no hay mangueras, no hay mecanismos. Y él se dedicaba a eso anteriormente, sin atacar a la iglesia, hasta que hubo uno en especial que ocurrió, creo que fue en Perú o en Bolivia, y lo llamó la misma iglesia y le dijeron, por favor, haga esta investigación usted, pero nosotros no queremos intervenir. Y lo que ocurrió allá especialmente, no lo quiero profundizar, pero en resumen, más o menos lo que ocurrió es que tomó las muestras, las envió a dos laboratorios que él tiene, uno en Europa y otro en Estados Unidos, para cotejar las muestras, y a diferencia de otras ocasiones, al darle los resultados, normalmente a él se los enviaban a su oficina en donde él estaba, pero esta vez le dijeron no, necesitamos que venga, y de los dos laboratorios le dijeron que necesitaban que fuera. Entonces, pues él, pues raro, pero bueno, viajó y le dijeron, pues es sangre de un hombre de aproximadamente entre 30 a 40 años que vivió más o menos en tal época, y es tejido del miocardio, lo que usted nos envió, pero queremos que usted por sus propios ojos vea lo que nos tiene a nosotros sorprendidos y por lo cual nosotros lo llamamos a usted que se presentara acá. Y tenían el microscopio y todo ahí listo, y él pues se acercó y fue a mirar. El tejido estaba vivo. Y en el otro laboratorio igual. Él presentó esos estudios a la iglesia, a Roma, al Vaticano, y la iglesia le permitió revisar los restos de este milagro de Bolsena, porque esos todavía se conservan allá. Y él hizo el mismo, tomó una más, envió, y el tejido está vivo. ¿Cómo explicas eso después de 7, 8 siglos que han pasado? Y él lo llama ahora milagros eucarísticos.
Entonces, él se convirtió al cristianismo, al catolicismo. Y ahora, a través de esas investigaciones, él ayuda a que las personas realmente entiendan que esto que celebramos acá es verídico. Pero no podemos obligar a nadie a creer en eso. Ni porque seamos el sacerdote o la religiosa o el guía espiritual más carismático, no podemos convencer a nadie de lo que tiene que por sí mismo convencerse. Porque esta experiencia con Jesús es personal. Porque esta experiencia que Jesús nos muestra hoy hacia el Padre es personal. Yo no puedo decir soy hijo de mi Padre si no tengo una relación personal con Él, o impersonal, depende de cómo haya sido tu relación con tu Padre. Pero la relación es tan personal como aquellas cosas de las que tú te quejes hacia tu Padre o tu madre. Hago énfasis en el Padre porque pues también estamos en la fiesta comercial del Día del Padre. Y obviamente ustedes dan cuenta hoy en la asistencia que eso tiene un rating. Esas fiestas comerciales tienen más rating que la misma Eucaristía. ¿Me hago entender? Pesan más. Y frente a eso es que nosotros decimos, hagamos conciencia. Cuestionemos lo que la sociedad nos propone. Cuestionemos aquello que se vuelven antivalores. Porque hoy muchos hijos y muchas familias se endeudan para complacer. ¿Y por qué no le das ese regalo en otro momento? Cualquier día. Le dices, yo te lo quiero celebrar hoy. Pero si la sociedad dice, hoy, son todo el mundo como borreguitos. A gastar hoy y hacer no sé qué. Y eso son cosas que personalmente yo las cuestiono, pero las celebro. Porque con mi padre venimos celebrando el Día del Padre como desde el miércoles. Que fuimos a viajar por allá a Duitama, a pasear un poco, a vernos con unos amigos. Y regresamos ayer. Pero es que es cómo yo decido celebrar estas fiestas. Cómo yo decido celebrar la Eucaristía. Y cómo decido hacer a Cristo vivo en mí. Y hoy lo pone él en el Evangelio, pero el que no come, radical, ¿no? El que no come mi cuerpo y bebe mi sangre, pero no es canibalismo espiritual. Uy, canibalismo espiritual. No, no es nada de eso. Es que podamos reconocer en algo tan sencilla como un trocito de pan y una gotita de vino, podamos reconocer que eso es suficiente si tú tienes fe para sanarte, de lo que sea. Porque él mismo lo dijo, él no dijo, eso es lo que los cura, es una forma, es tu fe la que te sana. Porque no le robaba a quien lograba una sanación, él no le robaba el haber ganado eso. Él decía, tu fe te ha sanado, no yo. Yo fui un medio para que tú encontraras un camino de sanación, eso es todo, pero es tu fe la que te sana. De la manera que tú lo vas construyendo en coherencia. Aquella mujer que sufría de hemorragia, del periodo permanentemente, hasta que ella dijo, solo con tocar el manto yo creo que me puedo curar. Y logró rozarle el manto y se curó. Y Jesús dice que sintió cómo salió fuerza de él. Y preguntó, ¿quién me ha tocado? Y Pedro estaba al lado y dice, pero maestro, estamos acá en un tumulto y todo el mundo está empujando, ¿y cómo así que quién me ha tocado? Pero eso no era lo que él estaba preguntando. Es quién pidió a través mío una sanación. Porque Jesús mismo dijo, el que pida a nombre mío, mi Padre se lo concede. Lo que pida. Entonces, fíjense que
aparentemente una celebración más de la iglesia, y la nombramos y nos lo sabemos el nombre en latín. Pero tú, como miembro de la iglesia, porque eso es lo que está diciendo el Evangelio hoy, que todo aquel que come en esta mesa, porque eso que Jesús está diciendo, ¿a qué momento histórico está llevándonos? A la noche del Jueves Santo, cuando estaban celebrando la Pascua. Y él no empezó a cortarse pedazos de carne para dárselos a sus apóstoles, ¿sí o no? Él les dice, bendijo el pan, lo partió y se los dio, y les dijo, coman, que esto es mi cuerpo. Es decir, usó una metáfora, que es compartir el pan. Y no era compartir pan hecho de harina, era compartir el pan de tus experiencias de vida, era compartir el pan de tu colaboración y tu ayuda, de aquello que tú puedes dar, porque eso fue lo que Él nos dejó de mensaje. Haz lo que te sea posible hacer en bien de los demás. Y esa es la metáfora de el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, habita en mí y yo en él. Es decir, el que repita estos actos de bondad, de generosidad, vive conmigo, es de los míos. ¿Me hago entender? Entonces no estamos hablando de canibalismo espiritual, estamos hablando de una celebración que Él mismo mostró cómo, que Él mismo salía a predicarlo a las calles, a los montes, y a mostrarlo cómo hacerlo. Con lo que tú tengas, sirve, con lo que tú tengas, ayuda. Y eso decía Pablo a los Corintios en la segunda lectura. ¿Acaso no es comunión con la sangre de Cristo y con el pan que partimos cuando hacemos la bendición? Es decir, cuando yo bendigo a alguien, ya estoy haciendo eso. Lo estoy bendiciendo ¿a quién? A un pan. A un pan en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, a un pan vivo que está caminando y respirando, lo estoy bendiciendo. Pero cuando mis palabras se vuelven críticas, cuestionamientos, palabras negativas, afirmaciones negativas, tú eres incapaz, tú eres perezoso, todas esas afirmaciones que las tenemos al día, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos fracturando, no fraccionando, es diferente. Una cosa es fraccionar el pan y decir toma un pedazo, toma. Y otra cosa es cuando te fracturas, porque esas palabras destruyen internamente, te quitan energía, te rompen tu fuerza, te debilitan. Y eso es necesario que nosotros empecemos a hacer conciencia de a qué le damos más energía, a qué tipo de palabras y a qué tipo de pensamientos, porque eso se transforma en acciones. Y esas acciones, quienes nos están viendo, aprenden de nuestro ejemplo, porque la energía se replica. Y cierro, hoy me fui para el contrario, si se dieron cuenta, Evangelio, segunda lectura y primera lectura. Y la primera decía Moisés diciéndole al pueblo, recuerden que el Señor los hizo caminar 40 años por el desierto. Hace 8 días hablábamos parecido. Y les decía, no se olviden de todo lo que sucedió allá. No se olviden que eso fue necesario para purificar sus intenciones y sus acciones. No se olviden que era necesario dejar las viejas costumbres que ustedes traían como esclavos para entender lo que es vivir como hijos libres y como personas maduras. Pero eso implicaba hacernos responsables
de las acciones y de las decisiones que tomamos. Y Moisés les decía, no se olviden. Y lo mismo Jesús nos dice hoy. No te olvides que cada vez que haces esto, que cada vez que compartes con alguien en tu familia, que cada vez que das un consejo, que cada vez que soportas a alguien y le sirves de soporte, estás repitiendo este acto. No te olvides de eso. No te olvides de que a ti también te ha dolido. Tú conoces el dolor. No te olvides de eso. Porque el dolor no nos debe endurecer. El dolor nos debe fortalecer y sensibilizar. Es muy diferente. Para eso, si le quieres dar un sentido positivo al dolor, no es para endurecerte. Aquí no necesitamos rambos cristianos. Necesitamos seres sensibles al dolor de los otros, pero fuertes, que entre nosotros nos sostengamos, nos fortalezcamos y nos demos esperanza, porque a eso estamos llamados. Si no, como dicen los apóstoles en otra parte que en este momento recuerdo el versículo, vana sería nuestra fe. Si no es para servir, ¿para qué estamos acá? Hasta el último respiro. Y en eso pues envío también saludos especiales a uno de nuestros obispos, que ha estado enfermo en cama, y aún así su Eucaristía diaria, con agua, porque en la clínica pues no se puede el vino, ¿no? Pero celebraba su Eucaristía diaria. Y eso es un ejemplo para nosotros, de la misión que tenemos diariamente. Así como nosotros como sacerdotes tenemos la misión de celebrar la Eucaristía diariamente, todo cristiano, todo discípulo de Jesús está llamado a celebrar en su vida la Eucaristía también, diariamente. De tres formas: agradeciendo todo lo que sucede, celebrando todo y consagrando todo. Consagrar quiere decir hacer todo sagrado. Diariamente. Agradecer tu trabajo, agradecer el primer aliento del día que te levantaste, agradecer ponerte en paz con tu esposo o tu esposa ahí al lado. Me pongo en paz contigo, que les decía. Tu primer me pongo en paz es con el que estés al lado, o contigo. Me pongo en paz conmigo y ahora me pongo en paz contigo. Y agradezco que estás aquí. ¿Te agradeces estar aquí, en esta vida? Porque es tu primera gratitud. Gracias por estar aquí, para mí, yo para mí. ¿Y cómo celebras? ¿Con quejas? ¿Con reclamos? ¿Con pobre de mí? ¿O celebro diciendo gracias porque estos problemitas diarios hay para crecer, es para fortalecerme? Y me consagro a ti, Padre, a través de ellos. Amén. Amén. De pie.